Buenas noches a todos. Me permito presentarme. Soy Karina Vargas Mamadacta, estudiante de la carrera de Psicología en línea, octavo semestre en la Universidad Estatal de Milagro. Formo parte del grupo 9 de la materia de problemas psicosociales. Hoy abordaremos un tema muy importante, el abuso sexual infantil. Para ello, tengo el honor de contar con una invitada muy especial, la doctora María Augusta Reyes Silva, quien realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Salesiana del Ecuador y ha complementado sus posgrados en psicología forense y psicoterapia en la Universidad Internacional SEC, así como en psicología clínica en la Universidad de las Américas UGLA. Bienvenida, doctora Reyes. Muchas gracias por este espacio. Qué gusto saludarle, mi estimada Karina. Igual, mi estimado Jefferson. Felicitar la iniciativa porque todos podemos tener un espacio de aprender y generar cambio y de esta manera poder contribuir a que las personas puedan aprender más del tema del abuso sexual infantil, ser parte de esta red de apoyo que se necesita para poder ponerle un alto a esta problemática social que va generando muchísimo daño en nuestro espacio ecuatoriano y a todos los niños, niñas y adolescentes que están a nuestro alrededor. Así es, mi doctora. Sabias palabras para quienes nosotros estamos como psicólogos en proceso. Para iniciar este conversatorio, ¿cómo definiría usted el abuso sexual infantil y cómo le diferenciaría de otros tipos de abuso? Hay que entender que el abuso sexual infantil es todo acto o comportamiento del tipo sexual que se ejerce sobre un niño, niña y adolescente. Esto quiere decir que hay dos instancias que debemos tomar en cuenta. Primero, la utilización de la fuerza por cualquier forma de coerción, ya puede ser física, psicológica, emocional y hasta económica. Otro espacio que hay que considerar es las circunstancias y relaciones de poder, ya que es el aprovecharse de las condiciones de indefensión o desigualdad que tienen los niños, niñas y adolescentes por esta relación de poder que existe entre la víctima y el agresor. ¿Cuáles son los tipos y las formas, cómo podemos ir diferenciando qué significa la violencia sexual como tal? Primero está el abuso sexual, que es el tocar o insinuar a un niño, niña o adolescente cualquier tipo de acto de índole sexual. También tenemos la explotación sexual comercial. Entre ellas está la esclavitud sexual, ofertar servicios sexuales en línea que tengan que ver con niños, niñas y adolescentes, el distribuir la creación de materiales pornográficos dentro de las redes y también la utilización de personas para la exhibición pública con fines de la naturaleza sexual. No hay que olvidarnos también del acoso sexual, que es cuando una persona mayor solicita algún tipo de acto de naturaleza sexual para que un tercero pueda beneficiarse del mismo. También la prevalencia de situaciones relacionadas a que la víctima no puede negarse porque lo que está haciendo, la solicitud que le está haciendo es de una autoridad de esta relación de poder. Es muy común que a veces los mayores de edad se olviden de lo que significa la inducción de los menores de edad hacia actos sexuales como tal. Entonces ya viene otro tipo de delitos como el estupro, que es una forma también en que una persona mayor de 18 años incurre a través del engaño a que una persona menor de edad tenga relaciones sexuales. Entre los 14 y 17 años calificaría esta figura legal. También la corrupción de menores, relacionado a que hay muchos adultos que llevan a los adolescentes a prostíbulos, por ejemplo, o les presentan exhibiciones pornográficas o empiezan a tener contacto relacionado de fines sexuales o eróticos por medios electrónicos con los adolescentes y esto está dentro de la inducción a menores. La violación como tal ya tiene otra figura que sería la penetración de cualquier órgano por vía oral, vaginal o anal. Y hay otras formas dentro de lo que es la violencia sexual, que es el embarazo en adolescentes o abortos forzados, el embarazo forzado o también la esterilización o los anticonceptivos forzados en adolescentes. Son las formas en las que podemos ir reconociendo y dándole nombre a esta problemática que tiene que ver con la definición de violencia sexual en la que está muy relacionada el abuso sexual.
Bien es claro, ¿no? Saber y tener conocimiento sobre estos temas que muchas veces desconocemos y la ciudadanía también desconoce. Entonces nosotros estamos como plan de prevención con usted aquí, doctora, que nos da a conocer sobre estos temas que son muy, muy relevantes. A continuación sería otra pregunta, se podría decir, ¿no? ¿Cuáles son las causas más comunes que contribuyen al abuso sexual infantil en nuestra sociedad? El desconocimiento por parte de la población sobre la temática es una de las problemáticas más importantes. El no aprender a reconocer red flags, banderas rojas a nuestro alrededor con nuestros niños, niñas y adolescentes, tienen también que ver bastante con el hecho de que sean víctimas de este tipo de problemáticas. En tercer punto, puedo decir que el hecho de que nosotros expongamos a nuestros adolescentes y no demos una adecuada e íntegra educación sexual acorde a su edad es otra de las problemáticas, ya que tendemos a culturalizar estos espacios de erotismo o estos espacios previos que los adolescentes ya lo toman como natural dentro de ese espacio. El alcoholismo para poder cometer este acto también es otro de los factores que dentro de nuestro espacio cultural tenemos. Hay que considerar también que muchas de las veces la educación que nosotros damos como padres o como adultos a los menores de edad implica una educación en la que no les enseñamos a poner límite, no les enseñamos acerca de espacio corporal y es muy importante entender que parte de esta problemática es la concepción que tenemos de sexualidad los adultos para poder explicar a los niños. Listo. Una pregunta también tenía yo. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos identificar esas señales en las cuales que puede indicar que el niño ha tenido, no sé, una situación de abuso o algo? ¿Cuáles son sus comportamientos? Claro, ¿Cómo vamos. podríamos? Claro, gracias por la pregunta, Jefferson. Vamos a hablar acerca de las banderas rojas y aquí sí les voy a pedir a todos los que están viendo esta entrevista que se pongan pilas. Hay dos áreas de banderas rojas que debemos considerar. La primera área es el área física. Cuando un niño, niña o adolescente ha experimentado abuso sexual o violación o cualquiera de las formas de violencia sexual que hemos explicado antes, en el área física vamos a encontrar la dificultad, por ejemplo, para sentarse. Vamos a encontrar hinchazón o rojez dentro de las partes cervicales o de la vulva o de cualquiera de las partes del aparato reproductor, tanto de hombres como mujeres. Puede también presentarse en compresis, en euresis, que quiere decir que los niños empiezan a tener episodios donde, a pesar de que ya han aprendido el entrenamiento de esfínteres, ir al baño en un lugar adecuado, empiezan a tener estas conductas nuevamente de retroceso en espacios como la ropa, la cama. También se nos puede presentar el registro de hemorragias por vía vaginal o por el recto, dependiendo del tipo de abuso, enfermedades de transmisión sexual que pueden haberse dado y contagiado dentro de ese espacio de violación. También encontramos rastros como ropa interior rasgada, manchada, ensangrentada, en algunos momentos, cuando ya son víctimas de este tipo de circunstancias, también podemos encontrar autolesiones e intentos de suicidio ya relacionados a atentar con su espacio físico. También dolores, golpes, heridas en las zonas genitales o zonas anales que no estaban previo. Uno de los casos es también el embarazo temprano, hematomas en el cuerpo que dan indicios que el área física ha sido afectada, dificultades para la defecación, para orinar, dolores e irritación en zonas específicas de la parte corporal. Pero no solo un abuso sexual o una violación golpea la parte física, sino también la parte emocional. Y esas son las áreas que debemos estar más atentos, ya que a veces los adolescentes o los niños son, por miedo, tienden a ocultar cuáles son los rastros físicos que les he mencionado, pero los espacios emocionales no son muy fáciles de ocultar. Entonces tenemos a un niño, un niña o un adolescente que empieza a presentarse agresivo o triste, empieza a tener dificultades para expresar sus sentimientos, pesadillas y problemas del sueño. Generalmente se presenta llanto fácil, injustificado, cambios repentinos de afecto.
con las personas cercanas y el contexto con el que el adolescente, niño o niña se relacionaba, el espacio de aislamiento o rechazo a las relaciones sociales y familiares, la resistencia, por ejemplo, de bañarse o desvestirse frente a las personas. También se presentan conductas disruptivas como la fuga del hogar o del colegio, problemas escolares, rechazo a la escuela. También se puede presentar una alteración en el lenguaje. Empiezan a tartamudear, tienen problemas para pronunciar, o de la motricidad también, dependiendo la edad en el que se haya producido este acto de violencia sexual. También problemas relacionados a sentimientos de vergüenza, de culpa, de estigmatización que tienen ellos mismos por lo que ha pasado. Pérdida de apetito, desórdenes alimenticios como anorexia, bulimia. Se empieza a dar miedo también a estar solos o estar con personas particulares. Ideas autolíticas es otro de los indicios que como papitos, mamitas y familiares cercanos, porque todos tenemos a un niño, niña, adolescente al que amamos con todo nuestro corazón, debemos estar atentos. Tiene comportamientos sexuales también que no están acorde a su edad, que se manifiestan de manera exagerada o ya intentan reproducir conductas de adultos. También conocimiento sexual inadecuado para la edad que ellos tienen. Se puede dar una confusión en el espacio de orientación o cómo se veía o se percibía hasta ese momento, conductas seductoras o sexualizadas hacia otras personas de su edad. También se puede dar un lenguaje de contenido sexual entre pares, rechazo también a las manifestaciones de afecto y agresión sexual hacia las personas de su misma edad. Son las banderas rojas más importantes. Entre ellas hay varias que nosotros como adultos podemos ir viendo en nuestra vida cotidiana, en el día a día. O sea, más Claro. debemos tener una comunicación abierta con nuestros hijos, se podría decir, en nuestro entorno familiar, ¿verdad? Así es, y esa es una forma de prevenir, el aprender a hacer redes adecuadas y ser redes educativas para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan tener espacios de saber afrontar una situación de peligro. Listo, Marcelo, muchas gracias. Y, por ejemplo, los niños que han sufrido este abuso sexual a largo plazo, a corto plazo, o sea, ¿qué consecuencias tienen? ¿No se presentan algunos trastornos o se convierten también en violadores? No, no sé, o sea, ¿en qué puede desencadenar eso? Cuando nosotros hablamos de ser víctimas de violencia sexual, primero hay que considerar que es un golpe muy fuerte emocional y es un golpe físico, porque el atentado fue a través del cuerpo. Dentro de esos espacios, obviamente, vamos a tener circunstancias en que los niños, niñas y adolescentes no van a confiar en las personas adultas, van a tener espacios tal vez de no poder controlar sus espacios emocionales, circunstancias relacionadas a conductas disruptivas que vayan presentándose o conductas y atentados contra su ser, como desarrollar autolesiones. Y hay que comprender que ellos están viviendo un momento difícil, pero no podemos encasillar a una persona que ha vivido abuso sexual diciendo que necesariamente va a tener un diagnóstico. Va a tener circunstancias de dificultad, tal vez para relacionarse con las demás personas, relacionarse en una circunstancia de poder con otro adulto, por el miedo que le provoca esto, relacionarse y enfrentarse a la circunstancia cuando esta persona, niño, niña o adolescente, ya empieza a ser consciente de la circunstancia que vivió. Sí se puede presentar varios trastornos de conducta. Podemos tener no necesariamente un trastorno, pero sí problemas con nuestra pareja de confianza o no tener un espacio de sexualidad saludable como consecuencias, pero es innecesario encasillar a una persona, ya que si es que lamentablemente pasa por esta circunstancia y nosotros como profesionales de la psicología, la familia cercana puede formar una red de apoyo para ayudarle, esta persona puede tener espacios de sobrevivir a este tipo de violencia y tener una vida normal y digna, que es a veces motivo de admiración y digna de aplaudir a las sobrevivientes de abuso sexual, sean niños, niñas y adolescentes.
Y así, para continuar con esto, ¿qué estrategias más efectivas pueden implementarse para prevenir el abuso sexual infantil con todos esos síntomas y signos que usted nos ha manifestado? Es interesante porque tenemos que hablar de dos formas. Primero de la prevención y después de los, podemos decir, primeros auxilios psicológicos que podemos dar cuando una persona tiene ese espacio de contarnos o confiar en nosotros acerca de un espacio de abuso. Entonces, hablemos primero del espacio preventivo. Dentro del espacio preventivo es importante el adquirir conocimiento y enseñarle al niño, niña y adolescente, por ejemplo, a identificar quién es, conocerse, valorarse y apreciarse como persona, ya que si conoce su propio cuerpo, va a poder ponerle límite a la otra persona y defenderlo. También tenemos que considerar dentro de este espacio de educación de padres e hijos, fomentar una relación de confianza para que los niños, niñas y adolescentes, nuestros hijos, nuestros pequeños de casa puedan acudir a nosotros cuando están en problemas. Eso quiere decir que tenemos que ser papás educadores, no papás jueces, porque muchas de las veces nos pasa que nuestros hijos vienen a contarnos algo importante y lo que hacemos nosotros es inmediatamente con nuestra sapiencia de adultos atacarles y decirles por qué, para qué, verás que tienes que hacer esto, 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 y no dejamos desarrollar el espacio del autocriterio de nuestro niño, niña y adolescente. Y este autocriterio es importante para todas las etapas de desarrollo. Hay que tomar en cuenta también que hay que aprender a reconocer cuando a nuestro adolescente, niño o niña le pasa algo. Hay que aprender a escuchar y hay que aprender a confiar en lo que el niño, niña y adolescente siente. Porque muchas de las veces nosotros como adultos decimos, ah, no, es que está enojado con tal o cual persona que posiblemente puede ser su abusador, ya que la mayoría dentro de los espacios de abuso y registros son familiares o personas cercanas a la familia que cometen estos tipos de delitos. Entonces el adolescente ya se pone a la defensiva, el niño, niña o adolescente tienen estos espacios de escuchar a su cuerpo y somos nosotros los que desconfiamos. Entonces hay que enseñarles a ellos a, si lo sienten, lo digan en ese momento, de una manera cordial con nosotros para nosotros poder entenderlo y nosotros permitirnos escuchar lo que ellos están diciendo. También es importante dentro de este proceso de aprender el escuchar efectivamente. Cuando un niño, niña o adolescente nos quiere decir algo, hay que detener ese momento, el mundo, y escuchar atentamente lo que nos quiere decir. Puede ser que para nosotros no sea importante, pero para ellos, si lo quieren decir en ese momento, tiene algún sentido, tiene algo importante que transmitir. Eso eleva la autoestima, le ayuda a que tenga confianza, y que le genere iniciativas para poder expresar y de esa manera nosotros tener el espacio pleno de saber que ellos van a contar con nosotros en su red de apoyo. Pero mis estimados amigos, no solo es el conocer, también hay que entrar ya a espacios para proteger. ¿Cómo protegemos ese espacio con nuestros niños, niñas y adolescentes? Y es el asegurarse de que el ambiente de nuestra casa sea un ambiente de protección y sea un ambiente de cuidado, en un espacio donde podamos generar con ellos protocolos donde siempre una persona desconocida, ellos no se queden como estatuas sin saber qué hacer, sino que inmediatamente habiliten la forma de escape que nosotros podamos darle hasta que estén seguros en un espacio. También es importante entender que debemos tener espacios en los que sí podamos controlar cuál es el tiempo que ocupan nuestros hijos para evitar cualquier tipo de delito sexual cibernético, qué están viendo, qué están escuchando, con quiénes están hablando, y no por ser papás metiches, sino por ser papás que tienden a tener esos espacios de límite sin preguntar demasiado, pero sí saber, porque ahí nos vamos a ir dando cuenta qué está pasando. También el no dejarles demasiado tiempo solos y tampoco dejarles demasiado tiempo en casa de otras personas, no con el fin de mencionar que solo nuestro espacio es seguro, sino que con el fin de mencionar de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y hay que estar preparados. También hay que enseñar a nuestros hijos la capacidad
de decir que sí y decir que no y defender sus propios deseos. Ejemplo, somos de las personas que les dice, usted tiene que saludar con todo el mundo de beso. Y tal vez para el niño y niña adolescente sea incómodo. Y expresar un propio deseo podría ser el que este niño, niña o adolescente salude de manera general y se sienta tranquilo. Cumplió con saludar, no va a pasar de maleducado. Pero nosotros sí debemos enseñarle que aprenda a decir sí o no en base a cómo se va sintiendo, no para cumplir un capricho, porque ahí estamos los adultos para discernir qué es capricho y qué no, qué es incomodidad, pero sí darles ese espacio de sentirse capaces y autorizados a tomar sus propias decisiones también. También el privar a los niños, niñas y adolescentes de imágenes, palabras o escenas no apropiadas para su edad. Ejemplo, nosotros estamos viendo la novela y dentro de la novela se está dando una escena completamente apasionada e inapropiada para un niño, niña o adolescente. El niño, niña y adolescente está al lado de nosotros y está viendo la misma escena. Nosotros decimos, ah, no, como es chiquito no entiende, pero empieza a darse una hipersexualización fuera de tiempo cuando no es necesario. También hay que comprender y a partir del educar que habíamos mencionado antes acerca de nuestro cuerpo, ya enseñarle acerca del no, qué partes sí se pueden tocar, qué partes no se pueden tocar, para que se puedan sentir cómodos y aprender el significado de los secretos. Hay secretos en la familia que todos catalogamos como buenos. Ejemplo, vamos a hacerle una fiesta sorpresa, el secreto dura poquito. Se va a acabar el rato que ya digamos sorpresa en la fiesta. Es un secreto peligroso y solo esos secretos debemos tener en espacios de familia, que haga sentir que otra persona de la familia se sienta bien. Los secretos malos son los que nos traen miedo, temor y sabemos que va a haber una consecuencia. Entonces hay que aprender a diferenciar esos espacios. También identificar personas con las que ellos se sienten incómodos. Darnos cuenta en nuestro medio, quién en la escuela, quién en el colegio, en la escuela, en el patio, en los lugares de extracurriculares en los que están nuestros hijos. Si ellos nos van reportando, hay que ir viendo qué está pasando y por qué se siente incómodo. Puede ser que en el peor de los casos sea una situación de abuso, o puede ser que esté atravesando por una circunstancia de bullying y nosotros no estamos ni enterados porque no nos hemos dado tiempo para relacionar lo que ellos sienten con una circunstancia de la vida real que les está haciendo sentir incómodos. Relaciones de noviazgo saludables con adolescentes es importante que les enseñemos a identificar. Porque ahora es muy común que digan, no, las relaciones tóxicas, y todos salimos de espacios diciendo que son tóxicos, son tóxicos, son tóxicos, cuando no. Si un adolescente empieza a ver circunstancias como que la pareja le quiere controlar, no le permite ser el mismo en determinados espacios, no se pueden comunicar, es tiempo de hablar de relaciones tóxicas. Es tiempo de hablar que la otra persona sí puede lastimarnos y que nos va a costar soltar a una persona que amamos, pero es importante aprender a distinguir relaciones saludables. Y ojo, que para distinguir este tipo de relaciones saludables, nosotros debemos intentar vivir una. Listo, Marta. Entonces, podemos entender que los padres o los educadores juegan un papel muy importante para poder detener lo que es el abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, nosotros, quizás como padres o como futuros psicólogos, debemos enseñar a los padres que deben identificar las señales o los comportamientos que nos puede dar una posible amenaza o una posible violación de nuestros niños, ¿no es cierto? Creo que el Así papel es. de los padres es muy fundamental en esta situación. Así es, el papel de los padres es fundamental porque son ellos los encargados de educar y de enseñar con ejemplos de vida que pueden tener relaciones saludables, sentirse protegidos y ser escuchados dentro del espacio. Pero también es importante entender que como sociedad, como educadores, como profesionales, debemos estar preparados por si en algún momento tenemos que lastimosamente enfrentarnos a que una persona a la que amamos con nuestro corazón, un miembro de nuestra familia, un miembro de la comunidad educativa, un miembro de nuestra consulta, se enfrenta a una circunstancia de estos y ahí sí es aprender
cuáles son los primeros auxilios psicológicos y la emergencia que nosotros debemos dar. Es importante que nosotros decidamos desarrollar estas habilidades de afrontamiento, porque como adultos, nosotros entendemos y siempre nos ponemos como la persona en shock, cuando es importante saber que la otra persona necesita más espacios de atención, que nosotros como adultos podemos controlar lo que nos duele en ese momento, porque es el niño, niña o adolescente que vivió esto el que necesita en ese momento tener toda la atención posible para saber qué hacer. Cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, hablamos también de que como adultos debemos ponernos en una posición de ayuda y después podemos externalizar lo que sentimos, porque para un adulto también es un shock enterarse de una noticia como esta. Entonces, si lastimosamente tenemos que hablar con un niño, niña o adolescente que vivió esta nefasta situación, tenemos que comprender que primero lo que esta persona está sintiendo es mayor a lo que yo estoy sintiendo, que yo debo aprender como adulto a controlar mis emociones y sensaciones y dar el auxilio que esa persona necesita para poder expresarme luego en un espacio seguro. También explicarle al niño, niña o adolescente que él no tiene la culpa. Ella no tiene la culpa de lo que pasó y asegurarle que va a estar en ese momento seguro, que no va a volver a vivir esta circunstancia, que si es que él lo comenta no va a tener represalias y que vamos a ponerle a buen recaudo y no va a estar cerca de esta persona que presuntamente le hizo daño. Si tenemos una persona con estas condiciones, también hay que asegurarle que el abusador o el presunto, la presunta persona que comete este delito no va a estar en este momento ahí y no va a volverse a acercar a esta persona. Es importante también que la ciudadanía conozca cuáles son los medios de denuncia. Si tenemos lastimosamente a un pequeño en nuestra familia que sufre esto, debemos llevarle a que se le haga una revisión médica, una revisión psicológica y poner la denuncia del caso correspondiente en las instancias legales como la fiscalía, las unidades judiciales. No permitir que tenga la persona que sufrió, nuestro familiar, nuestro amigo cercano, nuestro estudiante, nuestro paciente, una revictimización todo el tiempo, sino que permitirle que brinde el testimonio correspondiente y que se libere ya de ese tipo de circunstancias que va a traerle recuerdos nefastos a su vida. También solicitar medidas de protección en contra de la persona agresora. Son las formas en que nosotros como sociedad, como padres, como educadores, estamos obligados a ayudar. Si bien es cierto, podemos prevenir, pero no necesariamente podemos, según la concepción social, ser red de apoyo. Y hoy mi invitación es esa. Si somos educadores, somos padres, somos primos, sobrinos, tíos, si somos psicólogos profesionales que están encaminados a ayudar a las personas a detectar este tipo de circunstancias, no solo tengamos espacios preventivos, sepamos qué hacer y brindemos la ayuda oportuna, no dañando el espacio, sino tratando de hacer las cosas más amenas, más justas y que bajen esta tensión emocional que lastimosamente viven las víctimas. Sí, así es, Máster. Ha sido un gusto compartir este tema con usted y aprendemos muchos todos sobre este tema. Para finalizar, ¿qué mensaje usted nos daría a toda la ciudadanía en general? Tenemos que ponernos pilas, adultos. Tenemos que aprender, tenemos que reaprender y tenemos que hacer que los niños, niñas y adolescentes que estén cerca de nosotros no vivan este tipo de experiencias por falta de educación, por falta de comunicación o porque nos ven como estos adultos gruñones y juzgadores de siempre. La idea es que nos convirtamos en esos adultos que nosotros de niños hubiéramos querido tener. Gente que esté ahí, que nos escuche, que nos abrace, que nos enseñe a los que puedan venir. Personas que conozcamos del tema de abuso, que enseñemos la defensa a nuestros niños, pero más que eso, que en el momento en el que lastimosamente tengamos que vivir una circunstancia así, sepamos qué hacer y seamos una red de apoyo efectiva para la gente que queremos y para todas las personas que hemos decidido, por ejemplo, ayudar a que la gente sane, como en este caso ustedes, compañeros. Ah, ya. Ayudar sin juzgar, esa sería la palabra, ¿verdad? Ujú, así Ya. es. Muchas gracias.
doctora Reyes, por su valiosa participación y compartir su experiencia y conocimiento sobre este tema tan crucial. Agradecemos a todos por su atención y esperamos que esta conversación haya sido informativa y útil para comprender mejor el abuso sexual infantil, sus causas, consecuencias y sobre todo las formas como prevenir, ya que juntos hacemos el cambio. Gracias. Gracias a ustedes.